Bienvenidos a esta clase de matemática. Hoy vamos a estar estudiando un nuevo tema. Este tema se llama Trabajemos con números reales. En esta ocasión vamos a hablar de cada uno de los conjuntos, cada uno de los subconjuntos que contiene el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es un conjunto muy extenso que a su vez está formado por subconjuntos. Vamos a empezar. El primero de ellos es el conjunto de los números naturales, o también como se le llama, el conjunto de los números enteros positivos. Este es el siguiente. Se le va a denotar con la letra N mayúscula y en notación de conjunto sería todos los números que usamos naturalmente, como el nombre lo dice, para contar. Desde el 1 hasta el 2, el 3, el 4, el 5 y llegamos al infinito contando. Es decir, son todos aquellos números que pudiéramos llegar a utilizar en algún momento para contar. Así se define el conjunto de los números naturales. Recordemos que también es válido mencionar que se pueden realizar operaciones entre números naturales, por ejemplo, la suma, la resta, multiplicación, división. Si yo multiplico un natural por un natural, el resultado es otro natural. Si yo a un natural le sumo un natural también, el resultado ha de ser un número natural. Sin embargo, cuando en ocasiones yo resto dos naturales, el resultado no necesariamente es un número natural. Por ejemplo, si yo a 15 le resto 25, el resultado sería menos 10. Es decir, ese ya no es un número natural. Cae en otro conjunto que es el que a continuación vamos a ver. El conjunto de los números enteros. Vamos a empezar para ello hablando acerca de los números enteros negativos. Eso se van a denotar con una letra Z, con un signo menos, Z menos, y son todos los números los mismos naturales, pero con el signo menos antepuesto. Es decir, está el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, por acá el menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, etc. Todos esos son llamados el conjunto de los números enteros negativos. También tenemos el conjunto de los enteros positivos. Esos son simplemente los mismos naturales. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Cabe mencionar que estos son estos mismos cambiados de signo, pero los enteros negativos se escriben en este orden. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 hasta menos infinito. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver por qué en la recta numérica. Muy bien, continuemos entonces. De este modo, el conjunto de los números enteros va a ser identificado con la letra Z, ya sin signo acá arriba, Z, y va a ser igual a la unión de los enteros positivos con los enteros negativos con el cero. Es decir, que estamos hablando que el conjunto de los números enteros es desde menos infinito hasta menos 1, incluyendo el cero, y luego desde 1 hasta el infinito. Esta va a ser la forma en la cual vamos a denotar a los números enteros. Muy bien. El conjunto de los números racionales es un conjunto de números distinto a los anteriores. Sin embargo, incluye tanto a los enteros como a los naturales. Veamos su definición. Lo vamos a denotar con la letra Q, una letra Q mayúscula, y lo vamos a definir así. Q es igual al conjunto de los números P sobre Q, tales que P y Q pertenecen a los enteros y Q es diferente de 0. Es decir, los números racionales son todos aquellos que tienen forma de una fracción, donde P y Q son números enteros, puede variar desde el menos infinito hasta el infinito, tanto P como Q. Sin embargo, Q, la única condición es que él no puede tomar el valor de 0. Continuando entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, el número 3 quintos es un número racional porque se escribe como una fracción. Este es entero, este es entero. El número 15 sobre 75 también es un número racional. Se escribe de esta forma como una fracción. Acá tenemos el 45 novenos y también tenemos el 21 séptimos. Todos estos son números racionales. Sin embargo, no olvide que también, por ejemplo, el 4 es un número racional, a pesar de que 4 no se escribe de esta forma como una fracción. Sin embargo, sí lo puedo hacer, porque el número 4 yo puedo decir que lo puedo escribir de la forma 16 sobre 4. ¿Qué pasaría si yo escribo 16 sobre 4? Es una fracción, pero si usted realiza la operación, ¿cuánto es 16 entre 4? La respuesta es 4. Por tanto, 4 es un número racional. Acerca de la inclusión de unos conjuntos en otros lo vamos a estar viendo en un video posterior.
Continuemos entonces con la explicación. Vamos a ver un conjunto de números que ya se sale de los números de los conjuntos de números anteriores. Este conjunto ya no puede contener a los anteriores. Así es que es muy importante tomarlo en cuenta. Se llama el conjunto de los números irracionales y se va a denotar con una Q mayúscula, pero con un chequecito aquí arriba. Q' le vamos a llamar. Esta notación representa los números irracionales y son todos los números reales, pero los que no pertenezcan a los racionales. Es decir, los irracionales, como su nombre lo dice, son todos los que no son racionales. ¿Sí? R es el conjunto de los números reales. Ya vamos a ver más adelante qué es eso. Bien, lo que estoy diciendo es que habíamos quedado que los números racionales eran los que se podían escribir de la forma P sobre Q como una fracción, mientras que los números irracionales son todos aquellos que no se pueden escribir como una fracción. Es decir, son todos aquellos números que tienen decimales, por decirlo de esta forma, tienen decimales y que estos decimales jamás siguen un patrón. Es decir, aparecen y aparecen y aparecen infinitamente y jamás van a tener un patrón de comportamiento. Es decir, no van a tener una cierta cantidad de números que se repiten. Por ejemplo, 3.333333. Ese es un número que a pesar de tener decimales, se va repitiendo un cierto ciclo o un cierto periodo de elementos cada cierto número de ellos. Esto es muy importante. Los irracionales no se pueden escribir como un número de fracción, como un número fraccionario, o sea, como un número racional. He ahí el que los irracionales y los racionales sean disjuntos, por definición misma. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el número pi es un número llamado irracional. ¿Por qué? Porque pi es el número 3.1415926535 y de aquí siguen de manera infinita sin repetir ninguna vez un patrón o un periodo a seguir. Es decir, no se ha identificado a la fecha y se cree que no se tiene y por eso se le llama números irracionales. No va a tener un patrón a seguir. Muy bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Es un número muy conocido, es el número E. Tiene un valor de 2.7182812828, etcétera. De aquí sigue, al igual que el número pi, el número E va a continuar de manera infinita sin tener un comportamiento ordenado, es decir, de manera aperiódica. Y bueno, vamos a ver un ejemplo más. También un ejemplo común sería este, ¿no? El número raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional. ¿Por qué? El resultado es 1.41421356 2 y de aquí va a seguir de manera infinita sin mostrar un comportamiento que se pueda predecir. Es decir, también es considerado un número irracional. Así es que más adelante vamos a estar viendo cómo se incluyen estos conjuntos unos en otros. Por el momento vamos a dejar el video hasta acá y espero que les haya sido de utilidad. Bendiciones.